Bienvenidos nuevamente a las clases de la asignatura Radiación y Ondas Claras. En este caso vamos a trabajar con parámetros de dispersión, lo cual correspondería a la clase número 17. Ya en la clase anterior habíamos introducido el concepto de parámetros de dispersión y en esta oportunidad nos vamos a concentrar más a las redes de múltiples puertos. ¿Cómo es que nosotros vamos a pasar de las definiciones que habíamos dado en la clase previa de redes de un puerto para el caso de redes multipuertos? Bueno, esencialmente lo que vamos a hacer es que vamos a recurrir a la teoría de matrices. Es decir, que ahora en lugar de tener una sola excitación y una sola respuesta, vamos a tener un conjunto de excitaciones que venían dadas por el parámetro de dispersión A y un conjunto de respuestas que vienen dadas por el parámetro de dispersión B. Y ese conjunto, como veremos dentro de un instante, lo vamos a poder relacionar a través de las matrices de dispersión, es decir, a través de una matriz. Ya que estamos hablando de matrices, pudiésemos hacer una comparación con otras matrices que ustedes han conocido anteriormente en sus otras asignaturas. En particular, si yo tengo una red de múltiples puertos, nosotros pudiéramos caracterizarla a través de su matriz Z o su matriz Y. Sin embargo, es bien conocido que esas matrices, por ejemplo, tienen limitaciones. En algún momento pudiésemos encontrarnos con algún problema. Por ejemplo, imaginémonos que yo tengo una red de dos puertos que está constituida única y exclusivamente por un elemento serie, que pudiera ser una resistencia. Y entonces quiero hallar la matriz Z de esa estructura. Bueno, como las excitaciones son las corrientes y las respuestas son los voltajes, para nosotros construir la matriz Z, pues lo que tenemos que hacer es hacer que las corrientes sean ceros, todas menos una, para luego ir hallando con esto algunos de los elementos de la matriz. Sin embargo, resulta que al tratarse de única y exclusivamente un elemento serie, la corriente de entrada es igual a la corriente de salida, es decir, es la misma corriente la que está entrando en el puerto 1, llamemos, y la que tenemos en el puerto 2. Entonces no será posible hacer que la corriente en el puerto 2 sea cero y que al mismo tiempo nosotros tengamos en el puerto 1 que la corriente sea distinta de cero. ¿Okay? Así que entonces lo que nos quedaría es que yo estaría dividiendo los voltajes entre una corriente que vale cero, o sea, tendríamos un resultado absurdo, un resultado, podemos decir, infinito. Entonces ya vemos que una red que está constituida única y exclusivamente por un elemento serie no se puede representar por una matriz Z. Y asimismo pudiéramos encontrar para el caso de matrices Y que yo no puedo hallar una matriz Y para una red que está constituida única y exclusivamente por un componente en paralelo entre las dos líneas que constituyen esa estructura. Sin embargo, aún en estos casos extraños, la matriz de dispersión siempre existe, como veremos dentro de un instante. El hecho de que nosotros dispongamos de lo que denominamos una matriz aumentada, donde nosotros hemos incorporado la impedancia de salida del generador, evita las posibilidades de tener una solución extraña, por decirlo de alguna manera. O sea, no vamos a tener divisiones por cero. Muy bien, entonces vamos a arrancar de la siguiente forma. Consideremos, como tenemos en pantalla, una red que está constituida por un conjunto de puertos. O sea, tenemos del puerto 1 hasta el N. Y en cada uno de los puertos vamos a tener definidas tensiones y corrientes. En este momento, como ustedes pueden ver, la red está no normalizada. Tenemos indicada pues con N subrayado, indicar que esa red no está normalizada. Y por tanto, igual sucedería con las tensiones y con las corrientes que acabamos de decir.
Lo que vamos a hacer a continuación es normalizar esa red. Vamos a dividir cada una de estas magnitudes por la correspondiente para convertirla pues, en una red normalizada, para lo cual tenemos que escoger un conjunto de impedancias de normalización. Así que entonces nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a tener ahora unas tensiones que son obtenidas de dividir las tensiones no normalizadas entre la resistencia de normalización de ese puerto. O sea, cada una va a tener un valor diferente. En cada puerto tenemos una resistencia de normalización distinta. Y entonces, una vez que tengamos las tensiones y las corrientes normalizadas, pues podemos construir, como ustedes ven en pantalla, los parámetros de dispersión A y B para cada uno de los puertos. Es decir, por ejemplo, tengo en el puerto, digamos, U, por donde está U varía desde 1 hasta N, pues entonces tendríamos que el parámetro de dispersión A será un medio de la suma de la tensión y la corriente normalizada. Y en el caso del parámetro B, ya sabemos, será la semidiferencia de esas cantidades. Muy bien, entonces, si nosotros asumimos, por ejemplo, que tuviésemos fuentes de corriente en cada uno de los puertos, entonces nosotros, en el caso anterior, como yo les había dicho, pues estaríamos relacionando las respuestas de esas excitaciones a través de la matriz Z, que ya explicamos que tendría, digamos, el inconveniente de que en algunas situaciones pudiésemos incurrir en una división por cero. En este caso, pues, lo que vamos a hacer ahora es modificar la red que tenemos acá. Y entonces lo que vamos a hacer es que vamos a incorporar dentro de esta red, vamos a incorporar la resistencia del generador. Es decir, tenemos lo que denominamos una red aumentada. Ya esto lo habíamos hecho anteriormente con parámetros de un puerto, y lo que vamos a hacer ahora es que en cada uno de los puertos vamos a agregar la resistencia del generador. De esa manera, entonces ahora vamos a tener una red aumentada en la cual hemos incluido la resistencia del generador. Bueno, entonces esto nos va a producir la siguiente situación. Nosotros vamos a relacionar las tensiones y las corrientes a través de una matriz admitancia, pero en este caso una matriz admitancia aumentada, porque ahora vamos a incorporar justamente esta resistencia del generador dentro de la matriz. Esa matriz aumentada la vamos a denominar Y sub A, como la tenemos en pantalla. Así que entonces tenemos allí que las corrientes, que son nuestra respuesta a la excitación, la excitación son las tensiones. Como ustedes pueden ver, V sub G tiene la rayita abajo para indicar que está no normalizada, multiplicada por una matriz que denominamos Y sub A, que es la correspondiente, la matriz admitancia de la red aumentada, y eso nos produce las corrientes. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a hacer una normalización puerto por puerto, como ya expliqué anteriormente, es decir, vamos a escoger un conjunto de resistencias de normalización, y en este caso esa resistencia de normalización, como veremos, la vamos a juntar en una matriz. En principio consideremos un puerto en particular, el puerto U. Entonces, la tensión normalizada, la tensión de generador normalizada para el puerto U sería la resistencia a normalización R sub 0 U elevada a la menos un medio por el valor no normalizado. ¿Okay? Y eso que yo acabo de hacer para un puerto lo puedo generalizar para el conjunto de los puertos y lo puedo escribir en forma matricial, escribiéndolo entonces que la matriz de las V sub G normalizadas será igual a la matriz de las R sub 0 a la menos un medio por la matriz de las tensiones no normalizadas. Debo aclarar nuevamente, las tensiones, tanto normalizadas como normalizadas, son matrices columnas. ¿Okay? Entonces nosotros solamente es una matriz de 1 por n. Sin embargo, la matriz intermedia es una matriz cuadrada y es una matriz que consiste única y exclusivamente de los valores de las R0 en la diagonal principal.
en esos casos ya sabemos por la teoría de matrices que nosotros podemos definir una función de matrices. En este caso, como hemos explicado aquí, hemos mostrado en la lámina, que ya tenemos la matriz elevada a la menos un medio. Ya sabemos que eso lo podemos hacer con matrices diagonales. Bueno, entonces, como les decía, los valores de las R sub 0 que nosotros hemos escogido y que van a estar en la diagonal principal van a ser diferentes para cada uno de los puertos. ¿Okay? En algunos casos puede ser que sean iguales, pero no obligatoriamente. Bueno, entonces, si hacemos esa operación ahora para obtener las corrientes, pues recordarán entonces que en el caso de la corriente normalizada se obtiene de la multiplicación de la resistencia de normalización a la 1 medio por el valor no normalizado. Así que como lo tenemos en pantalla, entonces tendríamos que el valor de la matriz I de corrientes va a ser igual a la matriz R0 a la 1 medio multiplicada por la matriz de las corrientes no normalizadas. Y si ahora sustituimos esto por los valores anteriores y hacemos todas las cuentas, finalmente nos vamos a encontrar con que vamos a tener que una matriz columna de corrientes va a ser igual a la matriz de las admitancias normalizadas, admitancias aumentadas normalizadas multiplicadas por la matriz de las tensiones normalizadas. Es decir, lo mismo que habíamos hecho para redes de un puerto, pero ahora lo tenemos a nivel matricial. Muy bien, entonces el siguiente paso sería, pues, ya tenemos las corrientes, vamos a hallar los parámetros de dispersión. Ya sabemos entonces la situación. Vamos a escoger para este caso particular que esas resistencias de normalización sean iguales a la resistencia de los generadores, como hicimos en el caso de parámetros de un puerto. Al hacerlo de esa manera, sucede entonces que el parámetro A para un puerto será la mitad de la tensión del generador en ese puerto. Y si ahora generalizamos para todos, pues obviamente que el resultado sería igualmente expresado en forma matricial. Habíamos visto también que la corriente se podía obtener de hacer la diferencia del parámetro A menos el parámetro B. Así que la corriente en un puerto en particular será el valor de la A sub U, por ejemplo en este caso, menos la B sub U. Como acabamos de ver, entonces podemos representar a esas corrientes por una diferencia de la matriz A menos la matriz B. Y si comparamos esto con las tensiones de los generadores, tendríamos la siguiente situación. Recuerden, la diferencia de A menos B era la corriente, pero la corriente la obteníamos de la matriz aumentada Y sub A por las tensiones de los generadores. Pero eso va a ser igual a 2 veces la matriz Y sub A por la matriz columna A, por la escogencia que nosotros hicimos de la resistencia de normalización. Es decir, nosotros al utilizar una resistencia de normalización igual a la impedancia de salida del generador, pues automáticamente tenemos que la tensión del generador es 2 veces el parámetro A. Continuando entonces por la deducción que ustedes ven en pantalla, encontraríamos finalmente que yo puedo aislar las excitaciones de la respuesta. Escribir entonces que la matriz columna B va a ser igual a, paréntesis, la matriz identidad E menos 2 veces la matriz Y sub A, y todo eso multiplicando a la matriz columna A. ¿Okay? Entonces, ese término en paréntesis que nosotros hemos puesto allí, lo vamos a denominar matriz de dispersión. Es decir, de manera equivalente a como habíamos visto en la clase anterior, que relacionábamos la excitación A con la respuesta B a través del parámetro S, que en aquella oportunidad era el coeficiente de reflexión. En este caso, ahora tengo una matriz, algunos de cuyos elementos, veremos más adelante, son coeficientes de reflexión. Vamos a estudiar las redes de 2 puertos ahora, si bien es un caso particular, pero nos va a aclarar mucho el panorama de estos parámetros que tenemos acá, y luego podemos extender estas ideas a un mayor número de puertos. Y acabamos de escribir
que la matriz B, la matriz columna B, va a ser igual a la matriz S, que es una matriz cuadrada, por la matriz columna A. Nosotros lo que vamos a hacer ahora es, en este caso, vamos a expandir esto a cada uno de los términos, ya que tengo una red de dos puertos, pues entonces voy a tener B1 y B2 como respuesta, y como excitaciones voy a tener A1 y A2. Haciendo la operación matricial tendríamos entonces que B1, la respuesta en el puerto 1, sería el término S11 de la matriz por el término A1 más S12 por A2. Y de la misma manera tendríamos que la respuesta en el puerto 2 sería igual a la combinación lineal de las excitaciones, que sería S21 por A1 más S22 por A2. ¿Okay? Como lo tendríamos entonces en forma matricial, el final de la lámina que estamos estudiando. Bueno, entonces, ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a jugar con esas excitaciones, de manera que podamos hallar cada uno de los términos de la matriz. Lo primero que vamos a hacer entonces, vamos a eliminar la excitación A2. ¿Cómo hacemos esto? Evidentemente, sabemos que lo que tenemos que hacer es acoplar el puerto 2. De esa manera, nosotros no tendríamos nada entrando en el puerto 2. Haciendo A2 igual a 0, nos quedaría finalmente que la relación de B1 entre A1 cuando A2 es igual a 0 es el término S11. Y eso es un coeficiente de reflexión, es decir, ese es el coeficiente de reflexión en el puerto 1, como lo hemos puesto en la lámina. ¿Okay? Entonces, sustituyendo esto, nosotros tendríamos que, en las mismas condiciones, cuando A2 era igual a 0, si yo quiero ver cuál fue la respuesta en el puerto 2, tendría que el término B2 va a ser igual a S21 por A1. De lo cual, entonces, igualmente podemos despejar cuánto vale ese término de la matriz. S21 sería entonces el cociente de B2 entre A1 cuando A2 es igual a 0. Y eso que yo acabo de hacer haciendo A2 igual a 0, lo puedo repetir ahora haciendo A1 igual a 0 y conseguir los otros dos elementos de la matriz. Así que, de esa manera, nosotros obtenemos todos los elementos de la matriz S. Lo único que tenemos que hacer es ir acoplando cada uno de los puertos. En este caso, por ser una red de dos puertos, sería nada más que el término A2 o A1 por separado y dejar el otro, y de esa manera conseguimos todos los elementos de la matriz. Bueno, vamos a estudiar ahora el caso de la potencia. Bueno, ya nosotros habíamos visto lo siguiente, la potencia que está entrando en uno de los puertos sería simplemente el término A que está entrando a su puerto. Por ejemplo, vamos a suponer que yo tenga la potencia de entrada en el puerto 1, pues sería entonces, sería A1 al cuadrado. ¿Ok? O sea, módulo de A1 al cuadrado. Sería la potencia de entrada a esa red. Y si consideramos que el puerto 2 es el puerto de salida, entonces la potencia que está saliendo por el puerto 2 la pudiésemos estar representando por el término B2 al cuadrado, o sea, módulo de B2 al cuadrado. Así que pudiésemos establecer una relación salida a entrada en esta red como la relación de esas dos potencias, es decir, la relación del módulo de B al cuadrado entre el módulo de A al cuadrado. Y eso correspondería precisamente a ese parámetro que acabamos de calcular, S21, en este caso al cuadrado, porque estamos midiendo la potencia. Entonces, la idea que tendríamos acá con esta relación de entrada-salida es justamente que esta red pudiera ser un atenuador o pudiera ser un amplificador, dependiendo de esa relación de salida a entrada que acabamos de mostrar acá. Es decir, el término S21 pudiera ser mayor o menor que la unidad, dependiendo si se trata de un amplificador o si se trata de un atenuador, pues va a ser más pequeño que la unidad. ¿Okay? En nuestro caso, en este curso, nos vamos a limitar a redes pasivas, en cuyo caso, pues, el valor S21 siempre será menor que la unidad. Pero en otro curso
pues tenemos amplificadores y en cuyo caso la salida es mayor que la entrada y por tanto ese sub 2,1 va a ser mayor que la unidad. Para fijar estos conocimientos que estamos dando acá, pues lo mejor siempre es poner algunos ejemplos. Vamos a calcular la matriz de dispersión para redes muy simples. Comenzaremos entonces por un trozo de línea de transmisión que tiene la misma impedancia característica a todo lo largo de la línea. Y lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar un pedacito de esa línea y vamos a definir un puerto 1 y un puerto 2 en esa línea. Y esa línea va a tener una cierta longitud eléctrica zeta, que va a ser obviamente producto de beta por la longitud de la línea. Así que entonces en la pantalla tenemos justamente esa red. Tenemos en el puerto 1, tenemos definido A sub 1 entrando, B sub 1 saliendo, igualmente en el puerto 2, A sub 2 entrando, B sub 2 saliendo. Bueno, entonces ahora nosotros, ¿qué tendríamos que hacer? Vamos a hacer A sub 2 igual a 0 y veamos cuánto nos queda para el término 1. Bueno, si es un trozo de línea y está acoplado, no va a haber onda reflejada. Por tanto, B sub 1 va a ser igual a 0. Y cuando yo divida B sub 1 entre cualquier valor, A sub 1, entonces el resultado va a ser 0. Es decir, el término S sub 1, 1, que sería en este caso el coeficiente de reflexión visto en el puerto 1, va a ser 0, porque la línea está acoplada, es una línea infinita, no va a haber reflexiones para ello. O sea, el hecho de que yo haya acoplado el puerto 2 es equivalente a que la línea fuera infinita y por tanto no hay onda reflejada. No hay onda entrando en el puerto 2. ¿Ok? De la misma manera, nosotros tendríamos que si ahora yo acoplo el puerto 1 y observo la situación desde el puerto 2, encontraría de la misma manera que ese sub 2,2 es igual a 0. Es decir, ya tengo los elementos de la diagonal principal de la matriz. Me faltan los otros dos elementos. Bueno, veamos. Nuevamente, si yo tengo A sub 2 igual a 0, tengo una señal que está entrando en el puerto 1, una señal A sub 1, ¿cuánto sale en el puerto 2? Pues simplemente ya sabemos, una línea de transmisión, a medida que yo me muevo en la línea, lo que va a haber es un cambio en la fase, si asumimos que la línea es sin pérdida. Es decir, que la relación de B sub 2 con A sub 1 sería simplemente una exponencial. ¿Okay? O sea, yo tendría que B sub 2 va a ser igual a A sub 1 por E a la menos J zeta, que acabamos de mencionar, pues la longitud eléctrica, obtenía la multiplicación de beta por L. Y de la misma manera, si ahora invertimos la situación, hacemos A sub 1 igual a 0 y la excitación es A sub 2, la relación de B sub 1 con A sub 2 es idéntica, por tanto, sea la misma exponencial, E a la menos J zeta. Así que cuando juntamos todos los resultados anteriores, encontramos, como tenemos en pantalla, que la matriz de dispersión para esa red simplemente consiste de ceros en la diagonal principal y en la diagonal secundaria tendríamos simplemente la exponencial E a la menos J zeta para los dos valores. A primera vista pareciera que estamos hablando del mismo caso, el mismo ejemplo anterior. Pero observen, la línea intermedia tiene una impedancia característica distinta. Así que cuando nosotros acoplemos el puerto 2, lo estoy acoplando respecto a la impedancia de normalización de las líneas externas, ¿qué es lo que va a suceder? Que ahora esa impedancia no va a ser igual a la impedancia característica de la línea intermedia, lo cual va a producir una reflexión en el puerto. Es decir, ahí va a haber un patrón de ondas estacionario y eso va a hacer que en el primer puerto yo tenga una respuesta que difiere de la del ejemplo anterior. Bueno, para hacer esto, entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a colocar una impedancia 1 normalizada en el puerto 2, para acoplar el puerto 2 de manera que no haya entrada allí, pero en la línea intermedia eso va a producir un coeficiente que podamos denominar gamma sub 2. El coeficiente de reflexión va a ser entonces esa 1, que es la carga que yo he colocado
en el puerto menos la impedancia característica, que sería Z0' dividido entre la suma. Y ahora, cuando llevamos eso al puerto de entrada, ¿verdad? Yo voy a tener un coeficiente de reflexión gamma 1 a la entrada de esa línea, que va a ser igual a gamma 2, que lo calculamos en la fórmula anterior, pero por el término e a la menos 2j zeta. Bien, entonces, ahora con ese valor de coeficiente de reflexión, yo voy a calcular ahora cuánto vale la impedancia que yo estoy observando en el puerto 1. Voy a observar esa impedancia no normalizada ahorita. Entonces, la impedancia no normalizada se obtiene de multiplicar el término 1 más gamma sobre 1 menos gamma, en este caso gamma 1, por la impedancia característica de esa línea. Así que tendríamos que Z1 sería Z0' por 1 más gamma 1 sobre 1 menos gamma 1. Así que ahora el próximo paso, ese valor, yo tengo que convertirlo nuevamente a un coeficiente de reflexión, pero visto en la línea 1. Y como hemos dicho anteriormente, pues yo lo que voy a tener allí, ese coeficiente de reflexión va a ser justamente el término S sub 1, 1. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues ese valor tengo que normalizarlo, y entonces tendría que el resultado es Z1 menos 1, porque ahora es la impedancia de normalización en la línea de entrada, dividido entre la suma. Haciendo todas las operaciones matemáticas, sustituyendo cada uno de los términos anteriores, finalmente obtengo una expresión para ese coeficiente S sub 1, 1. Sería esa expresión que ustedes ven grande en pantalla. El numerador sería 1 menos e a la menos 2j zeta. Entonces, lo que nosotros vamos a tener ahora es lo siguiente, que tengo una fórmula bastante grande. La mejor manera de entender el uso de esa fórmula es precisamente estudiando algunos casos particulares. Por ejemplo, si nosotros hacemos que Z0' sea igual a 1, es decir, el ejemplo anterior, veremos entonces en esta fórmula que efectivamente el valor de S sub 1, 1 va a ser igual a 0, como ya lo hemos obtenido previamente. ¿Okay? Porque lo que va a suceder allí es que si yo hago Z0' igual a 1, ustedes verán que el denominador de la expresión se me va al infinito y cualquier cosa dividida por el infinito da 0. Es decir, que hemos regresado al caso anterior. Otro caso importante es cuando la longitud de la línea es lambda medio o un múltiplo entero de lambda medio. En ese caso, ¿qué es lo que sucede? Que al multiplicar 2 veces por la longitud eléctrica de la línea, o sea, al multiplicar 2 veces por pi, porque nos queda justamente que la longitud de la línea es lambda medio, lo multiplico por beta, que es 2pi sobre lambda, y entonces nos quedaría finalmente, al hacer todas las cuentas, nos quedaría que la exponencial es esencialmente 2pi, es decir, hemos dado la vuelta completa a la circunferencia. Entonces nos queda 1 menos 1, 0. Es decir, que independientemente de la longitud, independientemente de la impedancia característica de la línea, siempre y cuando la longitud sea lambda medio, el resultado va a ser 0. Es decir, que no habría desacoplamiento entre la primera línea y la segunda, a pesar de que las impedancias sean diferentes. Eso es muy importante en la práctica porque muchas veces tenemos cables con distintas impedancias características y a veces es lo único que tenemos a mano y a veces tenemos necesidad de conectar algo, aunque sea por ejemplo una situación de emergencia. Entonces, si nosotros hacemos que la longitud de esa línea diferente sea un número entero de medias longitudes de onda a la frecuencia de trabajo, pues podemos lograr que la línea se comporte como si
fuese una línea continua sin ese elemento intermedio que estaría poniendo una impedancia diferente. Siguiente paso sería, ¿qué pasa cuando zeta vale pi medio? Al hacer zeta igual a pi medio, entonces al multiplicar por el término 2 en el exponencial nos queda ese término e a la menos 2j zeta. Si zeta es pi medio, nos queda entonces simplemente e a la menos j pi, que vale menos 1. Así que nos quedaría en el numerador, nos queda 1 menos menos 1. O sea, nos queda un número que no es 0, queda una cantidad diferente. Al colocar eso también en el denominador, finalmente obtenemos que el valor del coeficiente de reflexión a la entrada en esa situación sería z0' cuadrado menos 1 sobre z' cuadrado más 1. Muy bien, si ahora estuviésemos trabajando con un transformador lambda cuarto, que es que nos produciría ese desfasaje de pi medio, entonces nosotros lo que haríamos sería sustituir el valor de la z0' por raíz de Rho, ¿verdad? Como lo estudiamos anteriormente en línea de transmisión. Y eso significaría que al sustituir en toda esta expresión nos quedaría que S sub 1 sería igual a Rho menos 1 sobre Rho más 1, y eso es el valor del módulo del coeficiente de reflexión de la carga que yo estoy tratando de acoplar con el transformador lambda cuarto. ¿Okay? Así que esa línea de impedancia característica diferente la puedo convertir en un transformador lambda cuarto siempre y cuando yo escoja el valor de la impedancia característica de acuerdo a como lo habíamos hecho anteriormente en línea de transmisión. Muy bien, entonces ahora vamos a considerar otra cosa distinta. Supongamos que a la línea le coloco un trozo de otra línea en paralelo, ¿okay? Un stub. Veamos entonces el caso que tenemos en pantalla. Fíjense ustedes, tengo que entre el puerto 1 y el puerto 2 he colocado algo, en este caso un trozo de línea de transmisión en cortocircuito de longitud zeta 2, por ejemplo. ¿Okay? Zeta 1 es la longitud eléctrica de la línea intermedia y le he agregado esta línea que tiene una longitud eléctrica zeta 2 y que está terminado en cortocircuito, o sea, un stub. Y la idea es hallar cuánto vale los parámetros de dispersión para esa línea. Bueno, entonces, como siempre vamos a hacer que en el puerto de salida vamos a acoplar el puerto de salida, es decir, vamos a hacer que A sub 2 sea igual a 0 y vamos a ver qué es lo que nos pasa. Bueno, fíjense ustedes, si yo hago A sub 2 igual a 0, es decir, que yo estoy acoplando el puerto 2, nos quedaría entonces que esa impedancia se me estaría reflejando al lado izquierdo, o sea, al lado del puerto 1, se me estaría reflejando el mismo valor de la A. ¿Okay? O sea, la salida que yo tendría de este lado sería la excitación A sub 2. Pero como A sub 2 vale 0, entonces lo único que yo tendría de este lado es que observaría simplemente el mismo valor de impedancia característica. O sea, lo único que yo veo de ahí para allá es una línea con impedancia Z0. Pero ahora a esa línea le voy a colocar en paralelo el stub. Y yo quiero hallar cuánto vale el coeficiente de reflexión del conjunto. Bueno, lo que va a suceder, como hemos colocado el stub en paralelo, la admitancia total será 1, que es lo que yo veo de ahí para allá, para el trozo de línea que está acoplado. Y agregar el stub vale menos j cotangente de zeta 2. Entonces, eso sí ya me produce una reflexión. Vamos a calcular cuánto vale el coeficiente de reflexión de esa combinación. Bueno, nos quedaría que el coeficiente de reflexión gamma 1 visto en el puerto 1, será
1 menos la admitancia y es 1 que acabamos de colocar allí, dividido por la suma. Eso va a producir entonces J cotangente de cita 2 sobre 2 menos J cotangente de cita 2. ¿Okay? Y, como hemos dicho anteriormente, eso va a ser el coeficiente de reflexión visto en el puerto 1. ¿Okay? Entonces, de esa manera ya vemos que ahora hay el valor de la Z sub 1, 1 va a ser distinto de 0, ya no es 0. De hecho, es un valor que es reactivo, porque ustedes pueden ver, vale J cotangente de cita 2 dividido por un número 2 menos J cotangente de cita 2. Es decir, va a haber un número complejo ahí. Una vez que ya yo tengo el valor coeficiente de reflexión en el puerto, también voy a tener un coeficiente de transmisión. ¿Okay? Ya supe cuánto vale S sub 1, 1, pero me interesa hallar cuánto vale S sub 2, 1. Bueno, S sub 2, 1, una vez que ya tengo la tensión incidente en ese trozo de línea de transmisión, lo único que tengo que agregarle exponencial correspondiente a la longitud de la línea. Pero vamos a ver cuánto va la tensión incidente. Bueno, la tensión incidente será 1 más gamma 1. Es decir, que al hacer la operación anterior nos quedaría que el término S sub 2, 1 de la matriz de dispersión valdría entonces 1 más gamma 1, que acabamos de calcular, por la exponencial E a la menos J cita 1 del trozo de línea de transmisión. Bueno, el siguiente paso es ahora invertir la cosa. Vamos a acoplar el puerto 1 y vamos a observar las cuestiones en el puerto 2. Siguiendo el mismo procedimiento, yo encontraría ahora que el coeficiente de reflexión visto en el puerto 2, es decir, que el término S sub 2, 2, va a terminar siendo esa gamma 1 que calculamos anteriormente de colocar el stub en paralelo con la línea. Entonces me daría que S sub 2, 1 va a ser gamma sub 1 por E a la menos 2J cita 1. Y el término S sub 1, 2 va a ser la exponencial E a la menos J cita 1 por 1 más gamma 1. Así que juntando todos estos términos podemos hallar los términos de la matriz de dispersión. Vamos a verlo con un caso numérico. ¿Okay? Hasta ahora hemos trabajado mucho en forma, digamos, analítica. Vamos a darle valores a esto. Vamos a suponer que esa línea intermedia tuviera un largo de 0,12 lambda, lo cual corresponde a unos 43,2 grados. ¿Okay? Vamos a considerar también el stub. Vamos a considerar que ese stub tuviera una longitud de 0,05 lambda, que son como unos 18 grados. Metiendo estos valores dentro de las fórmulas que acabamos de escribir, obtendríamos entonces la siguiente matriz que tienen ustedes en pantalla. Fíjense que el valor de la diagonal principal que contiene los términos S sub 1, 1 y S sub 2, 2, el módulo es igual, 0,835, pero el ángulo difiere. ¿Okay? El ángulo en S sub 1, 1 vale 146,98 grados, en tanto que en el término S sub 2, 2 el ángulo es de 60,58. Los términos en la diagonal secundaria sí son iguales, es decir que la transferencia del puerto 1 al puerto 2 o del puerto 2 al puerto 1 van a ser iguales. ¿Sí? Tendríamos entonces que el módulo vale 0,5498 con ángulo 13,8 grados en ambos casos. Este tipo de operaciones, como ustedes acaban de darse cuenta, pues entonces nos produciría, una vez que es simétrica en lo que tiene que ver con respecto a la transferencia de energía entre los puertos, pero sí me producen valores distintos en lo que se refiere al comportamiento de la reflexión en los propios puertos. El módulo va a ser el mismo, pero el ángulo difiere. Y la causa precisamente es que el stub no está en el centro de la estructura. El stub fue colocado
del lado del puerto 1 y eso nos produce este cambio de fase en el resultado. Bueno, ya que estamos hablando de transferencia, vamos a hablar de cómo transferimos potencia en esta red. Consideremos entonces igualmente que siempre la red de n puertos con sus resistencias de generadores R1 hasta R n, que van a ser igualmente las resistencias de normalización en cada uno de los puertos. ¿Okay? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es el mismo ejercicio que hemos visto en la clase anterior para redes de un puerto, lo vamos a llevar ahora para cada uno de los puertos. ¿Okay? Entonces, consideremos un puerto en particular. Por ejemplo, el puerto K'ésimo, que está en esta fórmula, diría entonces que en ese puerto la potencia neta transferida en ese puerto será la diferencia de la potencia incidente menos la reflejada. ¿Okay? Lo hemos puesto aquí, pues hemos colocado esto como P sub I K menos P sub RK, potencia incidente en el puerto K menos la potencia reflejada en el puerto K. Esa es la energía neta, la potencia neta que está entrando en la red en ese puerto. Si ahora lo llevamos para todos los puertos, nosotros pudiéramos expresar esto en forma matricial. Primero que todo, vamos a volver. Estas potencias las podemos relacionar con los parámetros de dispersión. De hecho, entonces la potencia incidente en ese puerto K'ésimo sería la A sub K conjugada por la A sub K. Y la potencia reflejada será la B sub K conjugada por la B sub K. Si ahora juntamos todos estos términos, diríamos entonces que la potencia total que está entrando a la red de n puertos se va a tener de sumar cada una de esas contribuciones, y ya la hemos puesto en términos de los parámetros de dispersión A y B. Así que diríamos entonces que la potencia total sería la sumatoria para los n puertos de las A sub K conjugadas por las A sub K menos la B sub K conjugada por la B sub K. Y eso lo podemos expresar matricialmente de la siguiente manera. Tendríamos entonces que la potencia total va a ser igual a la matriz A con un símbolo arriba que vamos a explicar a continuación, la vamos a llamar A tilde por la matriz A. Y del lado derecho tendríamos B tilde menos B. Esas nuevas matrices que hemos colocado acá son la matriz traspuesta conjugada de cada una de las matrices que hemos mencionado anteriormente. Es decir, en el caso de la matriz A, que la matriz A es una matriz columna, su traspuesta será una matriz fila. Y los términos de esa matriz fila van a ser los conjugados de la matriz columna. ¿Okay? Al hacer esto de esa manera, entonces sale automáticamente la sumatoria que ustedes vieron al principio de la discusión. ¿Okay? Entonces, en lo que sigue, entendamos que cada vez que yo utilice el símbolo tilde, para acá me estoy refiriendo a una matriz traspuesta conjugada. Si convierto una matriz columna a una matriz fila y además tomo el conjugado de los elementos que están acá. Bueno, entonces vamos a estudiar esto que yo acabo de decir, vamos a extenderlo. La potencia total la vamos a obtener de la diferencia de estas cantidades A y B que hemos mencionado anteriormente. Vamos a sustituir la B en función de la matriz S. Y entonces tendríamos que la potencia total va a ser el producto de A tilde por A, ¿okay? Menos A tilde por S tilde por S por A. Porque al yo calcular cuánto vale la B tilde en función de la matriz S y de A, al yo calcular eso, yo tengo que hacer la operación traspuesta conjugada en cada una de ellas, en la matriz S y en la matriz A. Pero recuerden que en el álgebra de matrices, una de las cosas que tenemos es que cuando yo tomo las traspuestas, tengo que cambiar el orden de multiplicación. Por esa razón es que me queda justamente
en el segundo término me queda A tilde por S tilde para los términos, digamos, de la B tilde. Y fíjense que en el lado derecho, si mantengo S por A, mantengo ese orden. Ok, vamos a sacar factor común. Saquemos factor común A tilde por la izquierda y factor común A por la derecha. Y me queda entonces la siguiente expresión. Me queda que la potencia total va a ser A tilde, paréntesis, la matriz de identidad menos S tilde por S por el lado derecho multiplicada por la matriz A. Esa cantidad entre paréntesis la vamos a denominar la matriz Q. Esa matriz Q, que es la diferencia de la matriz de identidad menos S tilde por S, la vamos a denominar la matriz de disipación. Es decir, que teniendo una excitación A expresada de la forma como la hemos separado anteriormente, si yo le agrego la matriz de disipación, tengo cuánto es la potencia neta que está entrando a esa red. Bueno, la primera cosa que tenemos que, para una red pasiva, nosotros tenemos entonces que esa matriz debe ser mayor que 0, porque siempre va a haber disipación en la red. ¿Okay? O sea, para redes pasivas, en general, tendríamos que el determinante de esa matriz Q deberá ser mayor que 0. En el caso particular de que la red fuera sin pérdida, entonces sucedería que el determinante de Q valdría igual a 0, porque no hay potencia neta que se quede dentro de la red. O sea, todo lo que entra también sale. Lo que pasa es que lo que entra por un puerto probablemente va a salir por un puerto diferente. ¿Okay? Una de las cosas es por la misma forma como construimos la matriz Q, encontramos que la matriz es hermítica. Eso quiere decir que si yo tengo dos términos que son simétricos respecto de la diagonal principal, también son conjugados. Es decir, como tenemos aquí, tendríamos que el término Q sub i j conjugado va a ser igual al término Q sub ji. Si yo intercambio los subíndices, lo cual significa cambiar fila por columna en la matriz, también sucede que son términos conjugados. Muy bien, entonces, como decíamos anteriormente, caso particular de las redes sin pérdida es un caso bien importante para estudiar en nuestra asignatura, porque hay muchos componentes de microondas que pueden ser aproximados en la realidad a redes sin pérdida. En realidad no existe totalmente las redes sin pérdida ideales. Algo de pérdida habrá, pero en términos generales nosotros también pudiéramos encontrar que sobre todo a frecuencias de microondas, algunos componentes se pueden aproximar mucho a la situación de redes sin pérdidas, como hemos visto en nuestro análisis cuando trabajamos con líneas de transmisión, que muchas veces consideramos el caso de línea sin pérdida. Entonces, tenemos redes sin pérdida. En el caso de que se dé esa situación, para que la red sea sin pérdida, nosotros deberíamos tener entonces que esa matriz Q debería ser idénticamente igual a 0. Y para que la matriz Q sea idénticamente igual a 0, bastaría entonces con que el producto de S tilde por S fuera igual a la matriz de identidad E. Cuando ocurre eso, entonces garantizamos automáticamente que la matriz Q sea igual a 0. Y esa condición de S tilde por S igual a la matriz unidad es lo que vamos a denominar la condición unitaria de la matriz de disipación. Es decir, que en redes sin pérdida tiene que cumplirse esa condición. Bueno, vamos a analizarla entonces para el caso de redes de dos puertos, ¿no? Aunque esto es general, vamos a considerar en primera instancia una red de dos puertos. Entonces tendríamos que, vamos a extender esa operación, S tilde por S igual a E.
Vamos a hacerlo por una red de 2 puertos. Tendríamos entonces que la matriz S tilde sería S sub 1, 1 conjugado, S sub 2, 1 conjugado, S sub 1, 2 conjugado, S sub 2, 2 por S sub 1, 1, S sub 1, 2, S sub 2, 1, S sub 2, 2. Y eso tiene que ser igual a la matriz de identidad, es decir, 1, 0, 0, 1. ¿Bien? Entonces, ahora, eso me va a producir un conjunto de ecuaciones. Tendríamos entonces, en primera instancia, tendríamos que S sub 1, 1 cuadrado más S sub 2, 1 cuadrado va a ser igual a 1. S sub 2, 2 al cuadrado más S sub 1, 2 al cuadrado va a ser igual a 1. Y tengo otra expresión, S sub 1, 1 conjugado por S sub 1, 2 más S sub 2, 1 conjugado por S sub 2, 2 igual a 0. Ok, pero vamos a ver las dos primeras líneas. Lo que me dicen esas dos primeras ecuaciones es que la suma de lo que entra por un puerto, pues digamos el puerto 1, más lo que sale por el puerto 2, tiene que ser igual a la excitación. Eso es lo que está diciendo. Es decir, que si yo estoy introduciendo algo, viene el generador, hay una parte que está entrando, una parte se refleja y una parte continúa. ¿Okay? Entonces, eso es lo que me dice. Fíjense, ese sub 1, 1 es el coeficiente de reflexión en el puerto 1. Ese sub 1, 1 al cuadrado es la potencia que se está devolviendo hacia el generador. Y ese sub 2, 1 al cuadrado es la potencia que está saliendo por el puerto 2. Y la suma de ellos tiene que igualar a lo que me está poniendo el generador. Y lo mismo sería, la segunda ecuación corresponde a la situación inversa, donde yo tengo que la energía está entrando por el puerto 2, una parte se refleja y una parte continúa. En algunos componentes de microondas, como por ejemplo el caso de los filtros, que veremos en un instante, precisamente ocurrirá que a cierta frecuencia el filtro deja pasar todo y no refleja nada, pero hay otras en las cuales devuelve todo y no deja pasar nada. Veamos entonces este caso. Ahí, lo que ustedes tienen en pantalla es la respuesta de un filtro pasabanda. Hemos colocado en color rojo precisamente el término S sub 2, 1, es decir, el término que corresponde a la transferencia de la entrada hacia la salida. Entonces, vean ustedes que en la banda pasante deja pasar todo y en la banda de rechazo no deja pasar nada. Pero vean la línea amarilla. La línea amarilla es el término S sub 1, 1, es decir, el coeficiente de reflexión. ¿Y qué es lo que va a suceder? En la banda pasante prácticamente no hay reflexión. ¿Okay? Y en la banda de rechazo más bien ocurre lo opuesto. Es decir, se devuelve todo, no transfiere nada. Y eso es muy importante porque cuando nosotros veamos en otra asignatura en la implementación práctica de esto, vamos a estar trabajando mucho con esta propiedad de que el filtro en la banda pasante tenemos mucha transmisión, pero no tenemos reflexión, y en la banda de rechazo se invierte esa situación. Muy bien, entonces ya con esto podíamos completar, digamos, los objetivos de la clase del día de hoy, que era simplemente extender lo que habíamos visto de la clase previa de parámetros de dispersión en redes de un puerto. El día de hoy hemos visto las redes de múltiples puertos y cómo aquellos conocimientos aquí los extendimos haciendo uso del álgebra de matriz.